7:30, continuamos con más de Primera Página. En esta parte del programa estaremos conversando con nuestro segundo invitado, Muad Musa, es activista y refugiado palestino a propósito de la guerra que ocurre en Medio Oriente entre Israel y Hamas. Vamos a estar hablando exactamente de la posición de nuestro invitado y de la comunidad palestina en Venezuela y en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias a ustedes. Bueno, estimado Muad, hay una situación muy complicada en este momento en la Franja de Gaza, exactamente una operación terrestre israelí. En la prensa internacional se habla mucho de lo que sucede en cuanto a lo que tiene que ver con las personas que están en hospitales, que son objetivo en este momento de las fuerzas israelíes, que justifica exactamente su entrada a raíz de que existen túneles, dice, debajo de hospitales que son utilizados por Hamas, considerado como un grupo terrorista por parte de la comunidad internacional. ¿Cuál es la posición que han expresado sobre esto? Y también la raíz del conflicto reciente, o la escalada reciente, que sería el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre, que mató a más de 1.200 personas. ¿Cuál es su opinión? Bueno, como bien lo resalta al inicio de la pregunta, esos ataques a hospitales demuestran una vez más a esas personas que no han querido ver, por distintas razones, el carácter terrorista del Estado sionista de Israel, el carácter terrorista de la ocupación. Y más, ya llevan más de una semana aproximadamente en el hospital Al-Shifa, haciendo todos sus esfuerzos después de haber una campaña muy grande para incitar y justificar este ataque al hospital, más allá de lo que es el derecho internacional humanitario, que prohíbe cualquier acto de violencia contra los hospitales. Israel, su ejército, su vocero, han salido con unas pruebas que lo mínimo decirlas cínicas, que no han convencido ni a ellos mismos ni a la prensa internacional. Los mismos medios de comunicación, CNN, BBC, han demostrado con hechos y sus reportes que la campaña israelí por demostrar al Hospital Al-Shifa como un centro de comando de Hamas ha fracasado. Las cosas que Israel dice que son pruebas que demuestran que Hamas utilizó los hospitales han caído ante la sensatez, ante la lógica. Han hecho toda una campaña para justificar lo que están haciendo, para demostrar una vez su propio carácter de asesinato, de exterminar. Y yo, en lo personal, digo, el objetivo no es solamente demostrar fuerza y asesinar y vengarse contra los palestinos. No es este solamente el objetivo. El objetivo de Israel en esta invasión terrestre es erradicar toda existencia de la vida y cualquier centro de salud, de educación, de asistencia humanitaria, sobre todo en el norte de la Franja de Gaza, para expulsar a la mayor población palestina civil hacia el sur y así terminar la primera fase para expulsar a la mayor cantidad posible de los palestinos fuera de sus hogares hacia lo que ellos dicen, hacia la península del Sinai. Ese es el objetivo, ese no es un plan nuevo que se genera por los ataques de la resistencia palestina, sino que es un plan. Se habló en los años 50, se hablaron en los años 60. Israel siempre busca que para ellos, ¿no?, el problema de los palestinos sea resuelto en otros países, sea en Jordania o en Egipto. Nunca han reconocido, ningún gobierno israelí ha reconocido el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. Ahora, ya que los países árabes en su mayoría apoyan la causa palestina y en discurso respaldan a los palestinos en este momento, ¿por qué no hay una mayor acción y apoyo de parte de los países árabes con lo que estamos viviendo? En el caso de Egipto, es fronterizo con la Franja de Gaza. Claro. ¿Por qué no hay un apoyo a refugiados para que vayan a Egipto y puedan estar a salvo, si es el caso? Pero ¿por qué tienen que ir de sus países? Fíjate la pregunta. Claro, pero ante la situación, ¿por qué se bloquea usted la como frontera con periodista, Egipto? en vez de estar apoyando la resistencia palestina, apoyando el derecho del pueblo palestino a aferrarse a su territorio, está justificando o dice, bueno, ¿por qué los países árabes no? No, pero le estoy haciendo una pregunta exactamente. No, en el sentido, mostrando apoyo por ninguna parte. No, ¿por qué los palestinos no salen? ¿Por qué Egipto no ayuda a los palestinos a que se conviertan en refugiados? Entonces, usted quiere que Egipto ayude a los palestinos, claro, a ser pero hay campos de erradicados. refugiados en países árabes. No, pero ¿por qué? Nosotros los palestinos tenemos nuestra tierra. Tenemos nuestra tierra. La pregunta no es por qué los palestinos no se convierten en refugiados. Yo soy refugiado.
¿Cómo Yo es soy vivir en un hijo, campo de refugiados y nacer y crecer en ese contexto? es una experiencia muy dolorosa, muy dolorosa. La sienten más de 8 millones de palestinos, más del 55% de nuestra población palestina es refugiada. ¿Cuál es la condición actual de esas personas? Muy difícil, viven en más de 60 campamentos, totalmente dependientes de las agencias de la ONU, carentes de servicios básicos de salud, de educación. En una sala de estudios puedes conseguir hasta 70 estudiantes en una sala, es decir, situación muy precaria. Y Israel se ha negado desde 1948 hasta el sol de hoy a cumplir una resolución muy clara, muy conocida, la resolución 194, que exige al Estado sionista de Israel a permitir el retorno de los refugiados palestinos. Y aquí me gustaría resaltar lo que dijo el embajador israelí en 1948 sobre esta misma resolución. Cuando fueron a votar, él dijo, bueno, Israel, el gobierno de Israel estaba o daba todas las garantías para permitir el retorno de los refugiados palestinos, pero un año después lo volvieron a preguntar por qué no han regresado Claro. los refugiados palestinos. Él mismo dijo, no podemos regresar el reloj atrás. Y la Es pregunta decir, también en general es ¿por qué no se logra la paz? Me lo va a responder después de comerciales ante esta escalada violenta de tensiones en Medio Oriente, el enfrentamiento directo entre Israel y Hamas y lo que ocurre en la Franja de Gaza. Conversamos hoy con nuestro invitado, es Musa, activista y refugiado palestino, hoy en Primera Página, también para que exprese su opinión respecto a lo que sucede. Vamos a la pausa. De la vuelta, más actualidad, 7:37 minutos. 7:41, comenzamos esta parte continuando con nuestra conversación con Muad Musa, es activista y refugiado palestino en Venezuela. Dejábamos varias interrogantes en torno a lo que está sucediendo desde el 7 de octubre. En particular, la autoridad palestina, liderada por Mahmoud Abbas, el 15 de octubre emitió una declaración que fue difundida posteriormente por los medios internacionales, diciendo que el Hamas no representaba al pueblo palestino. ¿Cuál es la opinión que tiene usted al respecto? Y también, ¿cuál es su opinión respecto a las muertes en principio, desde que comenzó esta escalada? Por supuesto que ambos bandos, en los que mueren civiles, es condenable absolutamente porque son personas inocentes que no tienen que ver con todo esto. Pero ustedes condenan también la muerte de miles de israelíes, 1.200 según lo que se contabiliza, y también del otro lado lo que dice Hamas, que son más de 13.000 muertos del lado de la Franja de Gaza. bueno, para comenzar con la declaración del presidente palestino, que a veces se prestan para mal interpretaciones. Nosotros los palestinos consideramos al movimiento de la resistencia Hamas como un grupo legítimo dentro del espectro político palestino y dentro del espectro de la resistencia palestina. Y es precisamente eso es lo que quiso decir nuestro presidente. La autoridad palestina la lidera él, no un partido. Él no quiso condenar, no fue el objetivo, no condenó ninguna acción de la resistencia palestina. Pero aquí en esta nota de la prensa extranjera dice que condenan los ataques contra civiles, tanto israelíes como palestinos. Bueno, ¿Sí esa se es una refirió a condena ese general, porque nosotros los palestinos sí tenemos la voluntad, sí tenemos el sentido humano de condenar la muerte de cualquier civil, de cualquier lugar en el mundo, a cambio de los otros que amenazan con arrasar a la Franja de Gaza con bombas nucleares? Un ministro israelí sale a amenazar, a decir que, bueno, atacar a la Franja de Gaza con bombas nucleares es una opción. Y para peor, para colmo, el periodista que estaba haciendo la entrevista con él no se preocupó por los 2 millones de palestinos, sino por los 240 prisioneros israelíes en la Franja de Gaza. Es decir, ni siquiera se preocupó por los 2 millones. Es decir, estaba de acuerdo con que bombardearan la Franja de Gaza con bombas nucleares, pero le preocupaban los 240 prisioneros israelíes. Esa es la doble moral. Nosotros somos un pueblo bajo ocupación. Somos la víctima, somos la única víctima ¿Qué significa, en este por escenario. ejemplo, un canto que se hace en Europa de diferentes comunidades árabes que están a favor de la causa palestina, también comunidades pequeñas palestinas que están en Europa y en todo el mundo, que dicen del río al mar. Palestina libre? Claro, ese es un slogan que se usa sobre todo en Estados Unidos, en Europa, que recuerda que Palestina es de río al mar. La Palestina histórica, que fue partida en 1947 ilegalmente,
por la ONU, por la resolución 181. O sea que se opone a la partición de los estados de Pero 1947. la resolución de partición a Palestina, si vamos a ir a hablar de una cosa específica en la historia, la resolución en sí es contradictoria a la Carta de la ONU. Es claramente contradictoria porque el pueblo palestino no fue consultado. Más de 1.2 millones de palestinos no fueron consultados. Las potencias internacionales decidieron partir a Palestina, otorgar el 56% del territorio histórico de río al mar a los colonos europeos de religión judía y la población indígena palestina, que ha estado durante miles de años, le dieron menos del 50%, el 44%. Ahora, pero es ambos una pueblos han vivido violación. históricamente en ese lugar, en esa parte. Bueno, del el Medio pueblo palestino ha estado en su territorio a lo largo de décadas, de decenas de miles. No existe otro pueblo que ha vivido en esta si tierra. se niega entonces la partición de los estados, ¿cuál es la posibilidad de paz que hay en este momento ante esta catástrofe que existe? Ante esta catástrofe, el pueblo palestino ha demostrado su apuesta a la paz con hechos. ¿De qué forma lo van a hacer? Desde finales de 1980, la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, reconoció en sus resoluciones, firmó paz con el Estado de Israel, con el objetivo de fundar un Estado palestino totalmente independiente sobre las fronteras de 1967 con Jerusalén como su capital. ¿Quién asesinó a Isaac Rabin? Al primer ministro que firmó paz con Palestina. Es un israelí. ¿Quién asesinó la paz? Israelí. Benjamin Netanyahu, que vino después de haber asesinado a Isaac Rabin, es quien ultimó cualquier intento en el terreno que pudiera conducir a la construcción de un Estado palestino y a la expulsión de los colonos y a los soldados israelíes. Nosotros, como palestinos, sí queremos paz. Hay una legalidad internacional, hay resoluciones de la ONU. Ahora, pero ¿se logra la paz atacando al otro? Bueno, yo como pueblo bajo ocupación, tengo derecho a la legítima resistencia. Nuestra resistencia no puede ser catalogada como terrorismo. Ahora, cualquier pueblo, todos los pueblos que han estado bajo la ocupación han ejercido diferentes tipos de resistencia y siempre fueron tildados de terroristas. Dígame de Nelson Mandela, dígame de la resistencia argelina, el mismo libertador Simón Bolívar. Ningún pueblo bajo ocupación esperaría el permiso de su ocupante. Nosotros, los palestinos, no le vamos a decir a Israel, por favor, ¿de cuál forma quieres que nosotros resistamos? ¿Con pancartas o con danza o con armas? Bueno. Nosotros decidimos como pueblo cómo vamos a resistirnos hasta conquistar las resoluciones que estén de acuerdo con la legalidad internacional. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias por su gentileza de venir y también expresar su opinión sobre lo que sucede. Ojalá que se solucionen las cosas de manera pacífica y esto abra pie a que exista un Estado palestino, que es una causa sumamente legítima, lo que se condena, por supuesto, la violencia y todo lo que está alrededor de ella. Son las 7:47 minutos, vamos a la pausa y nos quedamos con la Tecnocápsula y Mabel Di Martino.